La mayor parte de lo que se nos dice sobre el despertar suena como un argumento para vendernos la iluminación. Cuando tratan de vendernos algo, solo nos cuentan los aspectos positivos, e incluso es posible que se nos cuenten cosas que no son verdad. En el intento de vendernos el despertar, se nos refiere que la iluminación tiene que ver con el amor y el éxtasis, con la compasión y la unión, y otras experiencias positivas. Suele estar envuelto en historias fantásticas, de modo que llegamos a creer que el despertar tiene que ver con milagros y poderes místicos. Uno de los argumentos de venta más habituales es la descripción de la iluminación como una experiencia de dicha. Consecuentemente, la gente piensa: cuando despierte espiritualmente, cuando sienta la unión con Dios, entraré en un estado de éxtasis constante. Por supuesto, esta es una comprensión equivocada del despertar. El despertar puede ir acompañado de dicha, porque la dicha es un subproducto del despertar, pero no es el despertar mismo. Mientras vayamos buscando los subproductos del despertar, perderemos de vista la esencia. Esto es un problema, porque muchas prácticas espirituales intentan reproducir los subproductos del despertar sin lograr el despertar mismo. Podemos aprender ciertas técnicas meditativas, repetir mantras o cantar bhajans, por ejemplo, y se producirá cierta experiencia positiva. La conciencia humana es extremadamente flexible y al participar en ciertas prácticas, técnicas y disciplinas espirituales, puede generar muchos de los subproductos del despertar, estados de dicha, apertura y así sucesivamente. Pero lo que suele ocurrir es que acabas únicamente con ellos sin el despertar mismo. Es importante que sepamos qué no es el despertar para que no vayamos detrás de sus subproductos. Debemos renunciar a la búsqueda de estados emocionales positivos a través de la práctica espiritual. El camino del despertar no consiste en sentir emociones positivas. Al contrario, es posible que la iluminación no sea en absoluto fácil ni positiva. No resulta sencillo dejar que aplasten nuestras ilusiones. No es fácil soltar percepciones muy arraigadas. Incluso podríamos experimentar una gran resistencia al reconocer esas ilusiones que nos producen mucho dolor. Mucha gente no sabe que se va a encontrar con todo esto cuando aprende la vía del despertar espiritual. ¿Quieren realmente la verdad o solo desean sentirse mejor? Porque el proceso de descubrir la verdad podría no ser un proceso en el que nos sintamos cada vez mejor. Puede ser uno en el que tengamos que mirarlo todo honestamente, con sinceridad, y eso puede ser fácil o no. La llamada sincera de la realidad a la realidad, la llamada sincera a despertar, es una llamada que viene de un lugar muy profundo en nuestro interior, que viene de un lugar que prefiere la verdad a sentirse bien. Si nuestra preferencia es sentirnos bien en todo momento, continuamos engañándonos a nosotros mismos, porque intentar sentirse bien en el momento es exactamente la manera que tenemos de engañarnos a nosotros mismos. Pensamos que nuestras ilusiones hacen que nos sintamos mejor. Para despertar, tenemos que romper el paradigma de tratar siempre de sentirnos mejor. Por supuesto que queremos sentirnos mejor. Esto forma parte de la experiencia humana. Todo el mundo desea sentirse bien. Nuestro cableado interno, nuestro sistema nervioso, nos lleva a buscar más placer y menos dolor. Pero en nosotros hay un impulso todavía más profundo, y ese es lo que describo como el impulso de despertar. Este impulso de despertar es el que nos da la valentía de examinar todas las maneras que tenemos de engañarnos a nosotros mismos, el que nos llama a responsabilizarnos de nuestra propia vida. No podemos llegar a la iluminación arropados en los faldones de nuestro Maestro iluminado. No funciona así. Intentar hacer eso nos ciega. Significa que no queremos pasar por nosotros mismos
que no queremos examinar las cosas por nosotros mismos. Cuando hacemos ciegamente lo que se nos dice, seguimos ciegamente una enseñanza solo porque es antigua o referenciada, acabamos justamente con lo que estábamos pidiendo: ceguera. Otro de los grandes errores con respecto al despertar o iluminación es que se trata de algún tipo de experiencia mística. Podríamos esperar una experiencia similar a la unión con Dios, un fundirse en el entorno o disolverse en el océano. Esto no es así. El despertar tampoco consiste en poseer de repente una gran comprensión cósmica, comprensión de cómo está constituido el universo, comprensión de cómo opera internamente lo que pensamos en realidad. Podría seguir indefinidamente, pero en esencia, lo importante es darse cuenta de que el despertar espiritual es muy diferente a tener una experiencia mística. Las experiencias místicas son preciosas. En muchos sentidos, son las experiencias más elevadas y placenteras que un yo puede tener. El yo siempre busca unión. En realidad, muchas de las prácticas espirituales en las que participa la gente tienen como objetivo producir experiencias místicas de esta índole. Tanto si hablamos de una experiencia de fusión o de visión de deidades, como sentir que nuestra conciencia se expande a través del espacio y del tiempo. Sin embargo, una vez más, las experiencias místicas no son lo mismo que el despertar. No estoy diciendo que las experiencias místicas no tengan valor o que no sean transformadoras, porque suelen serlo. Las experiencias místicas pueden cambiar la estructura del yo egótico de manera radical y a menudo de maneras muy positivas. De modo que, en el mundo de las cosas relativas, las experiencias místicas tienen valor. Pero cuando hablamos de despertar espiritual, no hablamos de una experiencia personal, hablamos de despertar del yo. Hablamos de ir de un paradigma a otro completamente diferente, de un mundo a otro. No quiero indicar que alguien despierto no vea el mismo mundo que tú ves. Tal como tú ves una silla, la persona despierta ve una silla. Tú ves un coche y la persona despierta también ve un coche. La diferencia consiste en que cuando uno está verdaderamente despierto, cuando uno ha ido más allá del verlo de la dualidad, las cosas que parecen diferentes para todos los demás se perciben como esencialmente lo mismo. Vemos la silla y al mismo tiempo no nos percibimos separados de la silla. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que oímos es literalmente una manifestación de lo mismo. Una de las señales del verdadero despertar es el final de la búsqueda. Cuando se produce un verdadero y auténtico despertar, quién somos y qué somos queda claro. Ya no hay preguntas al respecto. Está resuelto. Así, una de las señales del verdadero despertar es el final de la búsqueda. Ya no sientes el impulso, el tira y afloja. El buscador ha quedado revelado como la realidad virtual que siempre fue y desaparece como tal. En cierto sentido, ha terminado su tarea. Ha proporcionado el impulso necesario para ayudar a sacar la conciencia o el espíritu de su identificación con el estado de sueño y le ha ayudado a volver a su estado natural. Ahora, si se trata de un despertar permanente, el buscador y la búsqueda se disuelven completamente. Si, por otra parte, el despertar no es de carácter permanente, es posible que el buscador y la búsqueda estén en proceso de ser disueltos, pero sin hallarse totalmente disueltos todavía. En cualquier caso, esta disolución del buscador mismo puede transformar la propia vida. Para los que estamos en el camino espiritual, toda nuestra identidad puede haber estado dedicada a ser un buscador. Literalmente, nuestra vida puede haber estado definida por la búsqueda espiritual, por el anhelo de Dios, por la unión o de la iluminación. Entonces, de repente, se produce el despertar.
El buscador, la búsqueda y toda la estructura egótica que se construye alrededor de la búsqueda espiritual desaparecen de repente. Esta identidad se ve tal como es, carente de significado e inútil, y se cae. Esta caída del buscador puede experimentarse como un gran alivio. Da comienzo a lo que hemos denominado la luna de miel del despertar. Al menos en mi caso, experimenté esta caída del buscador y de la búsqueda como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Fue una experiencia muy física. Literalmente sentí como si me hubieran quitado un peso que había estado acarreando. Esta es una experiencia común entre los que despiertan. Cuando la conciencia despierta de su sueño de separación, hay una gran sensación de alivio. Por eso la gente empieza a reír o a llorar, o a experimentar una intensa liberación emocional del tipo que sea. Sienten alivio de haber salido por fin del estado de sueño. A veces llamo a este momento el primer beso. El despertar es como tu primer beso espiritual, tu primer beso de la realidad, una introducción a la verdad de quién eres y que tú eres. El gran maestro Krishnamurti dijo: cuando a un niño le enseñas que un pájaro se llama pájaro, el niño no volverá a ver el pájaro nunca más. Lo que verá será la palabra pájaro. Eso es lo que verá y sentirá. Y cuando alce los ojos al cielo y vea que ese extraño y alado ser echa a volar, ya no se acordará de que lo que hay allí es un verdadero y gran misterio. Ya no se acordará de que en realidad no sabe lo que es. Ya no se acordará de que esa cosa que vuela por el cielo está por encima de todas las palabras, de que es una expresión de la inmensidad de la vida. Es, en realidad, una cosa extraordinaria y maravillosa que vuela por el cielo. Pero en cuanto le asignamos un nombre, ya no creemos que sabemos lo que es. Vemos pájaro y casi lo damos por contado. Un pájaro, un gato, un perro, una persona, una taza, una silla, una casa, un bosque. A todas esas cosas se le han atribuido nombres y todas ellas pierden una parte de su vida natural en cuanto las nombramos. Está claro que debemos aprender estos nombres y debemos asociarlos a determinados conceptos. Pero si empezamos a creer que los nombres y que todos los conceptos que les asociamos son reales, entonces habremos emprendido ya el viaje que nos conducirá a quedarnos sumidos en un trance por el mundo de las ideas. La capacidad de pensar, de utilizar el lenguaje, tiene un lado oscuro que, si se descuida y se emplea de manera imprudente, puede hacernos sufrir y tener conflictos innecesarios unos con otros. Porque al fin y al cabo, eso es lo que hace el pensamiento. Separa, clasifica, nombra, divide, explica. Es verdad que el pensamiento y el lenguaje tienen aspectos muy útiles y que por tanto es muy necesario desarrollarlos. La evolución se ha esforzado mucho para que tengamos la capacidad de pensar de manera coherente y racional, o dicho de otro modo, de desarrollar un pensamiento que nos permita sobrevivir. Pero cuando observamos el mundo, vemos que esto mismo que ha evolucionado para ayudarnos a sobrevivir se ha convertido también en una especie de prisión para nosotros. Nos hemos quedado atrapados en el mundo de sueños, en un mundo en el que vivimos principalmente en nuestras mentes. Este es el mundo de los sueños del que hablan muchas enseñanzas espirituales antiguas. Cuando muchos sabios y santos antiguos dicen «tu mundo es un sueño», ¿estás viendo una ilusión? Se refieren a este mundo de la mente y al modo en que nos creemos nuestros pensamientos acerca de la realidad. Cuando vemos el mundo a través de nuestros pensamientos, dejamos de conocer la vida tal como es, de conocer a los demás tal como son. Cuando yo tengo un pensamiento acerca de ti, es una cosa que he creado.
te he convertido en una idea. Si tengo una idea acerca de ti y me la creo, te he degradado de un cierto modo. Te he convertido en una cosa muy pequeña. Así nos comparamos los seres humanos. Esto es lo que hacemos los unos a los otros. Para entender de verdad la causa del sufrimiento y nuestra posibilidad de dejarlo y quedar libres de él, tenemos que observar muy de cerca esta raíz del sufrimiento. Cuando nos creemos lo que pensamos, cuando tomamos nuestros pensamientos por la realidad, sufrimos. Esto no resulta evidente hasta que nos lo planteamos, pero el caso es que cuando nos creemos nuestros pensamientos, en ese instante mismo empezamos a vivir en el mundo de sueños, donde la mente conceptualiza un mundo entero que en realidad no existe en ninguna parte más que en la misma mente. En ese momento empezamos a conocer una sensación de aislamiento. Dejamos de sentirnos conectados unos con otros de mera manera humana, y por el contrario, nos retraemos cada vez más en el mundo de nuestras mentes, en ese mundo creado por nosotros mismos. Salir del patrón del sufrimiento. ¿Cómo salir de esto entonces? ¿Cómo evitaremos perdernos en nuestros propios pensamientos, proyecciones, creencias y opiniones? ¿Cómo empezaremos a buscar una salida de este patrón de sufrimiento? Para empezar, tenemos que hacer una observación, que es sencilla pero muy reveladora. Todos los pensamientos buenos, los pensamientos malos, los pensamientos cariñosos, los pensamientos malignos, se producen dentro de algo. Todos los pensamientos surgen y desaparecen dentro de un vasto espacio. Si observas tu mente, advertirás que cada pensamiento se produce por sí mismo sin más, que surge sin ninguna intención por tu parte. Nuestra reacción aprendida es aferrarnos a ellos e identificarnos con ellos. Pero si somos capaces de renunciar, aunque solo sea por un momento, a esta tendencia angustiosa a aferrarnos a nuestros pensamientos, empezamos a advertir una cosa muy profunda: que los pensamientos surgen y se agotan de manera espontánea y por sí mismos dentro de un espacio inmenso. Que el ruido de la mente se produce en realidad dentro de un sentido muy profundo de silencio. Puede esto no resultar evidente a primera vista, porque estamos acostumbrados a concebir el silencio y la quietud en términos del entorno exterior. ¿Es silenciosa mi casa? ¿Ha dejado de ladrar el perro del vecino? ¿Está apagado el televisor? O bien, tendemos a concebir el silencio en términos internos. ¿Es ruidosa mi mente? ¿Se ha tranquilizado mis emociones? ¿Me siento tranquilo? Pero el silencio o la quietud de que estoy hablando no es un silencio relativo. No es una ausencia de ruido, ni siquiera una ausencia de ruido mental. Es más bien una cuestión de empezar a advertir que existe un silencio que está siempre presente y que el ruido se produce dentro de ese silencio, incluso el ruido de la mente. Puedes empezar a darte cuenta de que todo pensamiento surge sobre el telón de fondo de un silencio absoluto. El pensamiento surge literalmente dentro de un mundo sin pensamientos. Cada idea aparece dentro de un vasto espacio. Cuando seguimos observando la naturaleza del pensamiento, y más concretamente, ¿quién o qué es consciente de que se produce un pensamiento? La mayoría de las personas estamos bastante seguras. Bueno, yo soy el que observa el pensamiento. Eso es lo que nos han enseñado y lo que nosotros suponemos de manera natural que tú y yo, como individuos separados, somos los que pensamos nuestros pensamientos. ¿Quién los iba a pensar sino yo? Pero si lo observas con atención, te darás cuenta de que en realidad no es cierto que sea tú el que piensa. El pensamiento es una cosa que sucede. Sucede sin más. Sucede lo quieras tú o no. Y se detiene lo quieras tú o no. Cuando empiezas a observar este proceso,
Te puede impresionar bastante el descubrimiento de que tu mente piensa por sí sola y deja de pensar por sí sola sin más. Si dejas de intentar controlar tu mente, comienzas a advertir que el pensamiento se produce dentro de un espacio muy vasto. Este descubrimiento es extraordinario porque empieza a mostrar la presencia de algo distinto del pensamiento y que nosotros somos algo más que el primer pensamiento que nos viene a la mente. Cuando nos creemos nuestros pensamientos, cuando creemos muy dentro de nosotros que de hecho equivale a la realidad, podemos empezar a ver que esto nos conduce directamente a la frustración, al descontento y, en último extremo, al sufrimiento. Es el primer paso para desentrañar nuestro sufrimiento. Pero también hay que ver algo más, una cosa más fundamental todavía. Este descubrimiento más profundo se produce mucho después de que hayamos formado nuestras opiniones, nuestras creencias y nuestra capacidad de conceptualizar. ¿A qué se debe que, a pesar de que hemos empezado a advertir que son nuestras mentes las que nos hacen sufrir, seguimos haciéndonos tan profundamente y con tanta vehemencia en ellas? ¿Por qué nos seguimos aferrando a esta identificación hasta el punto de que a veces parece que es nuestra mente la que se aferra a nosotros? Uno de los motivos por los que hacemos esto es que creemos que nosotros somos, en realidad, el contenido de nuestras mentes. Nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras opiniones. Esta es la ilusión primordial, que yo soy lo que creo, que yo soy mi punto de vista particular. Pero para ver más allá de esta ilusión, resulta útil observar con mayor profundidad todavía qué es lo que nos impulsa a ver el mundo de esta manera. Imaginarnos a nosotros mismos y a los demás. Vamos a estudiar cómo formamos una imagen de nosotros mismos a partir de la nada. Pues esto es precisamente lo que hacemos. A partir de este vasto vacío interior de conciencia y quietud, formamos una imagen de nosotros mismos, una idea de nosotros mismos, una colección de pensamientos sobre nosotros mismos. Esto es una cosa que nos enseñan a hacer cuando somos muy pequeños. Nos asignan un nombre, nos asignan un sexo. Vamos adquiriendo una experiencia a medida que vivimos la vida. Al ir pasando por los altibajos de lo que se supone ser un ser humano. A cada hecho que nos sucede, cambian las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Vamos acumulando poco a poco ideas acerca de ese que nos asignamos que somos. Al cabo de mucho tiempo, cuando tenemos 5, 6 años, ya tenemos los rudimentos de una autoimagen. La imagen es una cosa que valoramos mucho en nuestra cultura. Mimamos nuestra imagen, vestimos nuestra imagen, procuramos imaginarnos que somos más o mejores o incluso menos de lo que somos en realidad. En suma, vivimos en una cultura en la que se atribuye un gran valor a la imagen que nos proyectamos a nosotros mismos y que proyectamos a los demás. Así pues, en la práctica, todos andamos por la vida presentándonos a nosotros nuestras imágenes y nos relacionamos unos con los otros como imágenes. Sea quien sea que creamos que es otra persona, no será más que una imagen que tenemos en la mente. Cuando nos relacionamos unos con otros desde el punto de vista de la imagen, no nos relacionamos con quién es el otro, solo nos relacionamos con quien nos imaginamos que es el otro. Y después nos extraña que no nos relacionamos bien, que tengamos discusiones y que nos entendamos tan radicalmente mal los unos con los otros. Hay un Kohazen que dice: ¿cuál era tu rostro verdadero antes de que nacieran tus padres? Naturalmente, si tus padres no habían nacido todavía, tampoco habías nacido tú. Y si todavía no habías nacido, no tenías ni cuerpo ni mente. Así pues, si no habías nacido, no podías percibir una imagen propia. Es una manera de preguntar por medio de un acertijo. ¿Qué eres tú en realidad
cuando miras más allá de todas las imágenes y de todas las ideas acerca de ti mismo. Cuando miras de manera absolutamente directa aquí y ahora. Cuando te basas completamente en ti mismo y miras por debajo de la mente, por debajo de las ideas, por debajo de las imágenes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrar en ese espacio, en el lugar donde no se arroja ninguna imagen, ninguna idea? ¿Estás verdaderamente dispuesto y preparado para ser así de libre y así de abierto? La decisión es tuya. Si estás interesado en ayudar al canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final, déjame un comentario con la palabra "Estoy suscrito y he llegado hasta aquí". Gracias y nos vemos en el silencio.